Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Hay personas que hacen daño a gente inocente y piensan que se van a salir con la suya. No obstante, se pueden llevar sorpresas no tan gratas cuando se dan cuenta de que las víctimas son respaldadas por personas que las aman y toman en sus manos la justicia. Te invito a escuchar la historia hasta el final y dime si también vengarías a tu hija. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Valeria y todo comenzó cuando tenía 18 años. Mis padres, personas trabajadoras y amorosas, me criaron en un ambiente seguro y lleno de oportunidades según sus posibilidades. Sin embargo, sentía que algo faltaba en mi vida. La rutina diaria me resultaba monótona y ansiaba una chispa de aventura y emoción. Fue en una reunión donde mi vida cambió para siempre. Ahí conocí a Braulio, un hombre de 27 años, que irradiaba carisma y misterio. Sus palabras dulces y su forma de mirar el mundo me cautivaron desde el primer momento. Braulio no solo hablaba de sueños, sino que parecía que vivía en ellos. Y yo, una joven hambrienta de experiencias, no pude evitar ser atraída por su magnetismo. Durante 6 meses, Braulio y yo salimos juntos a escondidas. Me llevaba a lugares que nunca había visto. Me mostraba un lado de la vida diferente para mí, una chica de casa, donde todo era nuevo. Mis padres nunca me dejaban que saliera sola. Decían que habían peligros y me aconsejaban que debía de darme a respetar. Sin embargo, me las ingeniaba para salir en las madrugadas y encontrarme con mi novio. Ahora que soy una mujer adulta y tengo hijas, recuerdo todo aquello y me digo a mí misma que era una chica tonta. Exponerme a situaciones peligrosas solo por estar con el chico que me gustaba. Pero como dicen, todo tiene sus consecuencias. Mis padres me aconsejaban que no saliera con Braulio, que era un hombre colmilludo porque me llevaba muchos años, y también su vida era diferente a la mía. Era un hombre que vivía solo y no tenía que dar cuentas a nadie. Sin embargo, era tal mi calentura por estar a su lado que simplemente no les hacía caso. A veces le decía a mis padres que tenía que hacer algún trabajo a casa de una compañera, pero eran mentiras para estar con mi hombre adorado. Ellos me creían porque jamás les había dicho alguna mentira, así que me daban permiso sin problemas. Un día, platicando con mi novio, me sugirió la idea de fugarme con él. Mi corazón latió con fuerza ante la idea. Al inicio le dije que no podía hacerlo, que mis padres ni siquiera se imaginaban que yo tenía alguna relación amorosa, y me daba mucho miedo su reacción. Desde que lo conocieron, ellos me dijeron que era mala idea relacionarme con Braulio, así que sabía que la situación era muy complicada. Mi novio no se dio por vencido. Con su voz suave y sus palabras persuasivas, continuó pintándome un cuadro de la vida que podríamos compartir juntos. Libertad, aventuras y un amor sin restricciones. Poco a poco sus argumentos empezaron a debilitar mis defensas. Comencé a imaginarme una vida lejos de la rutina, llena de emociones y descubrimientos. Él me decía que la casa ya la tenía porque vivía solo, y que únicamente sería que yo entrara ahí con él, para ser su mujer. En ese momento le dije que no quería ser solamente su mujer, es decir, que viviéramos en unión libre, sino que quería que nos casáramos. Él, con su labia desarrollada, me dijo que juntaríamos dinero y que en poco tiempo celebraríamos las bodas, tanto la civil como la religiosa.
Una noche, después de una intensa discusión con mis padres sobre mi futuro y las expectativas que tenían para mí, sentí que estaba al borde de un abismo. Ellos querían que yo estudiara una carrera universitaria, ya que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Sin embargo, querían que tanto yo como mi hermano menor asistiéramos. Yo les dije que no tenía ganas de seguir estudiando. Así que esa misma noche me encontré con Braulio en la madrugada y le conté lo que había pasado. Él me abrazó y me dijo que no tenía que vivir de la manera que otros querían que yo viviera, que podríamos crear nuestra propia historia, que él me mantendría y yo podría hacer lo que deseara. Sus palabras resonaron en mi cabeza como una melodía hipnótica, así que desgraciadamente acordamos fugarnos 2 días después de terminar la preparatoria. Sería un viernes por la noche, cuando mis padres se fueran a dormir. Empaqué unas pocas pertenencias y dejé una nota breve para mis padres, prometiéndoles que estaba bien y que encontraría mi camino. Realmente no podía escribir más. Cada palabra que añadía sentía como si estuviera rompiendo un poco más el corazón de mi madre. Braulio llegó puntual, su coche estacionado discretamente en la esquina. Subí rápidamente y sin mirar atrás, dejando mi hogar y mi vida anterior en el retrovisor. Condujimos durante media hora hasta llegar a una casita. Entré emocionada pensando que viviría feliz. Y efectivamente así fue. Los primeros días juntos fueron tan emocionantes como había imaginado. Vivíamos con poco dinero, pero la novedad y la pasión eran lo que nos sostenían. Como a la semana les llamé a mis padres, ellos estaban muy preocupados y me dijeron que regresara a casa, que no había ningún problema, que me amaban y solo querían mi bienestar. Yo les dije que estaba con Braulio y era feliz, que si me amaban me iban a dejar ser libre y que posiblemente los visitaría en un par de semanas. Mi ahora pareja trabajaba como vendedor en una empresa. Él me decía que cada cierto tiempo debía de viajar, eso por cuestiones de trabajo. Yo no lo vi mal, sin embargo, el primer fin de semana que se fue, me sentí muy sola. Yo quería que regresara porque lo extrañaba. Realmente estaba ciega de amor por él. Como a los 2 meses de haber ido a vivir a la casa de Braulio, este comenzó a mostrar facetas de su personalidad que jamás había visto. Sus cambios de humor eran impredecibles y su temperamento se volvía cada vez más volátil. Una noche, mientras discutíamos sobre dinero y planes de casarnos, Braulio perdió el control. Me gritó y rompió varios objetos en nuestro pequeño hogar. Me dio mucho miedo su reacción. Esa fue la primera vez que sentí que estaba como desprotegida y extrañé profundamente a mis padres. A raíz de ese día empecé a notar que Braulio viajaba más seguido, sobre todo los fines de semana. Decía que eran viajes de trabajo, pero algo en su comportamiento me hacía dudar. Un fin de semana, él se fue nuevamente de viaje. Aproveché su ausencia para hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Volví a casa de mis padres. Me recibieron con los brazos abiertos, con sus rostros llenos de alivio y preocupación. Esa noche, después de una cena que me recordó los tiempos más simples y felices, me senté con mi madre en la sala. Ella me miró con esos ojos llenos de sabiduría y amor que siempre tenían la capacidad de hacerme sentir segura. Valeria, me dijo suavemente, sé que has estado pasando por momentos difíciles. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos y sin poder contenerme más, le conté todo lo que había pasado desde que me fui. Mi mamá me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando dejándome desahogar. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas y me dijo con ternura que entendía que me sintiera atrapada. Un hombre que realmente te ama y quiere lo mejor para ti, no te llevaría a esa situación. Si Braulio hubiera querido hacer las cosas bien,
habría venido a pedir tu mano. Tal vez se habrían casado por el civil o al menos habría pedido permiso para que vivieran juntos con la promesa de un matrimonio cercano. Nuestra plática se extendió hasta la madrugada y a pesar de que estaba muy cansada, al acostarme a dormir todavía seguía pensando en todo lo que mi madre me había dicho. Me di cuenta de que tenía que tomar una decisión difícil. No podía seguir justificando el comportamiento de Braulio y poniendo en riesgo mi bienestar y futuro. Cuando mi pareja regresó el domingo por la noche, lo estaba esperando en nuestra pequeña casa. Le dije que necesitábamos hablar, que no podía seguir viviendo de esa manera, que quería que me dijera cuándo íbamos a tomar la decisión de casarnos, que yo lo amaba y quería ser su esposa. Él me dio largas como siempre, con promesas que sabía que rompería. Sin embargo, de nuevo me dejé convencer. Los días pasaron y traté de mantener la esperanza de que todo iba a mejorar. Pero una mañana, mientras estaba sola en casa, escuché un golpe en la puerta. Abrí y me encontré con una mujer embarazada. Su rostro estaba marcado por la fatiga y la tristeza. Me preguntó si yo era Valeria, a lo que le respondí que sí. Entonces le cuestioné que quién era ella. La mujer me dijo que era la esposa de Braulio. Mis piernas se sintieron como gelatina y tuve que apoyarme en la puerta para no caer. La mujer continuó hablando, sin darle tiempo a mis pensamientos para procesar la información. Dijo que había escuchado rumores de que su marido tenía un amante y quiso verlo con sus propios ojos, que le había costado mucho encontrar esta dirección, pero que con determinación logró llegar. Yo le dije que no lo podía creer, ya que Braulio me había dicho que era soltero. Es un mentiroso, respondió. Llevamos 5 años de casados y tenemos un hijo de 4 años, además del bebé que llevo en mi vientre. Braulio había venido a vivir a esta ciudad por su trabajo, pero su esposa y familia se quedó en la Ciudad de México. Esos viajes de trabajo que mencionaba eran para ver a su familia, no por las ventas de la empresa. Todo empezó a tener sentido. Los viajes frecuentes en fines de semana, los cambios de humor, las promesas rotas. Me di cuenta de que Braulio me había engañado completamente. La mujer me dijo que mejor lo dejara, que era por mi bien, que se veía que yo era una buena chica, que lo debía de dejar porque era la de turno. Esto ya había pasado años atrás y jamás la había dejado. Eso porque la amaba a ella en realidad. Que Braulio nunca va a cambiar, pero que yo estaba a tiempo de salir de ahí. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Todo lo que había construido en mi mente, las esperanzas y los sueños, todo se derrumbó ante la cruda realidad. Después de decirme todo aquello, la esposa de mi pareja se fue, dejándome sola con mis pensamientos y una sensación de traición que nunca en la vida había experimentado. Esa noche cuando Braulio regresó lo confronté. Al principio trató de negarlo, pero mi determinación y las pruebas eran irrefutables. Finalmente admitió su doble vida. Trató de justificarse diciendo que me amaba y que las cosas eran complicadas. Después de una discusión acalorada empaqué mis cosas esa misma noche y me fui de esa casa que nunca había sido un verdadero hogar. Regresé a la casa de mis padres, quienes, una vez más, me recibieron con los brazos abiertos y sin juzgarme. Los días siguientes fueron terribles. Lloraba y me sentía peor que una basura. La sensación de haber sido utilizada, creo que eso fue lo peor que yo sentí. Sin embargo, lo más macabro estaría por pasar. Una mañana me desperté sintiéndome extrañamente indispuesta. Al principio atribuí mi malestar al estrés y al dolor emocional, pero cuando los síntomas persistieron, decidí pedirle a mi madre que me llevara al médico. Aquel me solicitó varios análisis. Entre aquellos se encontraba la prueba de embarazo. Mis manos temblaban mientras esperaba los resultados. Cuando me los entregaron, rápidamente abrí el sobre y ahí
En esas hojas mostraban el resultado de la prueba de embarazo. Era positiva. El miedo y la incertidumbre me invadieron. No sabía qué hacer. Mi madre me dijo que ellos me apoyarían en todo. Sin embargo, decidí contactar a Braulio para contarle lo que estaba pasando, con la esperanza de que al menos se hiciera responsable de alguna manera. Lo llamé y tras varios intentos, finalmente respondió. Le dije con mi voz temblorosa que estaba embarazada. Después de un largo silencio me preguntó que qué era lo que yo estaba esperando de él. Le dije que quería que me apoyara, que también era su hijo. Su respuesta fue como un golpe directo a mi corazón. Me dijo que ese no era su problema, sino mío, que solo me había usado porque se divertía, que yo era una tonta, que simplemente lo que él deseaba lo obtuvo, que hiciera lo que yo quisiera, pero que no lo volviera a buscar. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras él hablaba. No podía creer la crueldad y la indiferencia en su voz. Colgué el teléfono, sintiéndome devastada y traicionada, más allá de lo inimaginable. Mis padres, al ver mi estado, insistieron en saber qué me había dicho. Les conté entre sollozos lo que comentó, y ahí vi un rostro de mi madre que nunca había visto. Su semblante, habitualmente sereno y amoroso, se tornó duro y oscuro. Dijo que si Braulio no iba a hacer las cosas por las buenas, las haría por las malas. Esa firmeza con la que habló mi madre, nunca la había escuchado. En los días siguientes mi madre comenzó a hacer planes. Organizó un viaje al estado de Veracruz, específicamente a Catemaco, un lugar conocido por sus brujos y rituales. Había escuchado sobre un brujo en particular que tenía fama de ser muy efectivo y decidimos que era hora de tomar medidas drásticas. El viaje a Catemaco fue un trayecto lleno de emociones encontradas. Mientras mi padre manejaba, mi mamá me sostuvo la mano ofreciéndome consuelo y fortaleza. Llegamos a la ciudad al anochecer y nos hospedamos en una modesta posada. Al día siguiente nos dirigimos al lugar donde el brujo realizaba sus rituales. Mi madre habló con él. Le explicó nuestra situación y le pidió que nos ayudara. El brujo escuchó atentamente y después de la conversación, accedió a hacer el ritual. Nos pidió algunos objetos personales de Braulio y nos prometió que haría todo lo posible para ayudarnos. Como mi madre sabía de esto, porque era evidente que lo había hecho antes por la manera en que actuaba, llevamos varias cosas de mi expareja, se las entregamos al brujo y él me hizo una limpieza espiritual. Dijo que necesitaba descargar todo ese daño, todo ese dolor que cargaba, por mi bien y por el de la niña. En aquel tiempo tendría tal vez unos 3 meses de embarazo y no sabíamos el sexo del bebé. Sin embargo, al nacer, la predicción del brujo fue correcta. Después de esa sesión regresamos a nuestra posada con el corazón lleno de esperanza y ansiedad. Pasaron un par de días antes de recibir noticias del brujo. Cuando nos llamó fuimos a verlo nuevamente y nos dijo que el trabajo ya estaba hecho, que solo quedaba esperar porque tomaba algo de tiempo. Aclaro que no fue un trabajo gratuito, sin embargo, nos cobró una cantidad nada exorbitante de dinero. Nos dijo que él tenía 2 hijas y que también hubiera hecho lo mismo, buscar justicia de alguna manera. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Mi vientre crecía cada vez más y mi ánimo mejoraba. Y justamente a los 3 meses de haber hecho ese ritual, Braulio me llamó por teléfono. Me dijo que me extrañaba, que quería que yo regresara con él, que me amaba, que me ayudaría a crecer al bebé que venía en camino, que lo perdonara. A mí se me hizo muy raro todo. Ya no me dejaba engañar tan fácil ahora, así que le dije que si quería ver a la niña cuando naciera, estaba bien porque era su hija, pero que no iba a haber algo más entre nosotros. Y además estaba obligado a mandarme dinero para la manutención. Ahí fue cuando me dijo que tenía muchos problemas en su trabajo y que lo despidieron.
Además de que su esposa había cambiado con él, lo corrió de su casa y que incluso había puesto una demanda de divorcio. Yo le dije que se lo tenía bien merecido. Entonces escuché cómo se le quebró la voz. Me comentó que estaba enfermo, que de la nada empezó a perder fuerzas, casi no podía caminar, además de que bajaba de peso a pesar de comer de manera balanceada, que no quería estar solo, que necesitaba de alguien que lo ayudara y lo acompañara, porque había días que simplemente no podía levantarse de la cama. Era claro para mí. Braulio me quería de enfermera y gratuita. Le dije que no me iba a ir de mi casa, que vivía con mis padres y que jamás regresaría con él. Entonces me dijo que podría irse a vivir a casa de mis padres, que estaba dispuesto a aceptar todas las reglas que le pudieran imponer mis padres. Era evidente, ese hombre estaba enfermo, quebrado económicamente, solo y sin familia a quien recurrir. Le dije que no quería que me llamara de nuevo, que arreglara sus cosas porque cuando la niña naciera, tendría una obligación monetaria, así que mejor se pusiera las pilas y buscara trabajo. El tiempo pasó y me enfoqué en prepararme para el nacimiento de mi pequeña. A pesar de todo el dolor y la traición, la idea de tener a un bebé me daba fuerzas. Mis papás estuvieron a mi lado en cada paso, brindándome el apoyo y el amor que tanto necesitaba. Finalmente el día del parto llegó. Estaba nerviosa pero también emocionada. Mis padres, siempre atentos, decidieron contactar a Braulio. Aunque me sentía ambivalente al respecto, sabía que era importante que él estuviera presente en la vida de nuestra hija, al menos en los primeros años. Braulio llegó al hospital. Al verlo casi no lo reconocí. Estaba muy delgado y tenía profundas ojeras. Parecía otra persona, consumido por los problemas y la culpa. Cuando vio a la niña, sus ojos se le llenaron de lágrimas. Se parecía mucho a él, un reflejo innegable de su paternidad. Dijo que había encontrado trabajo y que me podría dar cierto monto mensual, para que a la niña no le faltara al menos lo básico, ya que su sueldo era poco y tenía que enviar dinero para la manutención de sus otros 2 hijos. A pesar de todo el daño que me había hecho, ver la sinceridad en sus ojos me llenó de una pequeña esperanza, no por él, sino por nuestra hija. Sabía que ella merecía tener a su padre en su vida, siempre y cuando cumpliera con sus responsabilidades. Acepté su promesa, pero le dejé claro que esto no cambiaría nada entre nosotros. Braulio aportaba dinero mensualmente y se esforzaba por estar presente en la vida de nuestra hija. Yo decidí emprender. Puse un negocio de antojitos, así podría trabajar y estar en casa para no dejar a mi hija desatendida. Con los años conocí a un chico. Nos enamoramos y nos casamos a los 3 años de relación. Él adora a mi hija, y ella siempre dice que tiene 2 papás, mi esposo y el que se fue al cielo. Braulio falleció cuando mi hija cumplió 5 años. Tuvo un accidente en la carretera yendo a la Ciudad de México y murió en el impacto. ¿Sería casualidad o no su accidente? Eso no lo sabré con exactitud. Solo puedo decir que es mejor no hacer daño a las personas inocentes, porque pudiera ser que estuviera respaldada por personas no tan benévolas. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like, compartirlo y dejar algún comentario. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?